Jesús cuando dice eunucos por el reino en Mateo 19:12, está usando una expresión, un símbolo que para la sociedad del siglo I es tan fuerte como lo sería para nosotros hoy en día. Eunuco, imagínense que es una persona que queda completamente anulada al servicio del otro como un esclavo, pero no solo eso, sino que sexualmente está completamente entregado, sea a uno como al otro. O sea, está al servicio de todo su cuerpo, toda su capacidad, todo su conocimiento, todo queda a disposición del amo. Y Jesús dice, hay que ser eunucos por el reino. Ahora, imagínense si hoy en día Jesús se presenta y agarra la figura que a cada uno más nos choque y dice, hay que ser como ellos para ser parte del reino. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, en primer lugar, el mensaje que está dando es a romper con aquellos prejuicios de tipologías ante las personas y no ver las relaciones que las personas viven, sino ver primero a la tipología que yo tengo de la persona. Para poner pues un caso obvio precisamente con lo de Amor y Leticia, cuando alguien dice, es que esa persona es divorciada y divorciado, eso no pueden comulgar. En mi parroquia, en Venezuela, los que llevaban, porque ya están retirados, la catequesis de confirmación, los dos eran divorciados con hijos de las dos familias, más de ellos como familia. Y eran un testimonio impresionante. Y todo el mundo los quería. Como dice el Papa Francisco, si alguien se va porque se escandaliza, bueno, que se vaya. Pero no vamos a dejar de ser humanos y cristianos por mantener una serie de prejuicios que no son evangélicos, o sea, no van con los evangelios, son nuestros y hacen un daño precisamente al mensaje de Jesús. Entonces los eunucos son aquellas figuras que están completamente anuladas y Jesús les dice y les da valor y las asume como modelo. Duro, porque les está dando valor, las está valorizando y no solamente les está diciendo usted vale, sino que les está diciendo aquí hay un modelo de vida para ¿a qué se refiere ese modelo de vida? El eunuco, con todo lo que podía tener que le criticaban moralmente, tenía en su manera de ser, en su relación con el otro, una capacidad de darse, de disponerse hacia el otro, de servir al otro completamente. ¿Qué ve Jesús en esa persona? Esa manera de relacionarse. No más, gracias a Dios ya. Claro. Gracias a Dios. Jesús ve en esa figura del eunuco, eso que nosotros debemos llegar a hacer, relaciones de disposición, de servicio, de entrega radical al otro, por encima de los prejuicios y tipologías que podamos tener. Como vemos frente a la figura del Pater Familias, Jesús lo que está proponiendo es algo muy radical y muy distinto. Porque todo aquel que no entraba en la familia típica y tradicional, Jesús ahora lo está proponiendo como el modelo. Fíjense la radicalidad de Jesús Evangelios. O sea, no es una doctrina inventada, es lo que el Papa viene diciendo. El día a día está en el Evangelio. Entonces peleamos porque la interpretación sobre el documento tal y la exhortación de Amor y Leticia cuando está en los Evangelios. Lo que deberíamos decir es si queremos o no si queremos seguir a los Evangelios. Entonces, en que Dios crea otra vez, ¿no? Lo que decíamos antes de ir. La intención pues de Jesús
no es traer guerra. Hay un texto que diera esa impresión, pero vamos a ver qué significa. En Mateo capítulo 10, 34 en adelante dice lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los de su misma casa, etc. Fíjense qué texto tan fuerte, y que pareciera que Jesús aquí está llamando pues a la violencia, ¿no? ¿Qué significa que ese joven no haya ido a enterrar a su padre, más allá de no asumir la función que le correspondía de ser el nuevo padre de la familia y mantener otra vez en la sociedad esa manera de ser? Bueno, imagínense lo que habrán dicho la madre, los hermanos, los primos, los amigos, los chismosos del vecindario. Ay, el hijo no fue al entierro de su padre. O sea, la situación en la que el hijo se encuentra por optar, claro, el hijo no opta por el modelo de Jesús, pero por optar a un modelo como el de Jesús, hubiese generado toda esta cantidad de conflictos y divisiones. ¿Por qué? Bueno, porque en el siglo I lo único que había y que se repetía y que le decían a la gente era que ese era el modelo de vivir a Dios, de vivir al ser humano, de vivir de cara a la sociedad, y que todo lo demás era condenado por Dios, que todo lo demás no tenía sentido y que iba la gente a condenarse. Acuérdense que para el judío, en el siglo I como cualquier época, todo aquel que era llamado pecador significaba que no iba a poder salvarse, no iba nunca a estar con Dios. Eso es lo que significa pecador en ese contexto, Entonces imagínense a una gente enferma, por ejemplo, los que tenían enfermedades que no sabían ningún tipo de respuesta, cómo entender aquello, y las apartaban porque tenían pecado, porque habían heredado de su familia alguna cosa y entonces estaban padeciendo. Bueno, a esas personas lo que vivían en su conciencia era tan duro que esas personas creían que no iban ya a encontrar más nunca en su vida a Dios. Estaban esperando la muerte. Como cuando abandonan aquí en estos lugares que no son ni ancianatos, son como lugares para ir a morir, entonces la gente dice: aquí estoy esperando la muerte. Bueno, eso es lo que pasaba con los enfermos igual en el siglo I. Los apartaban, ni las familias iban, porque tocarlos ya era caer en la misma impureza. Entonces imagínense en esa conciencia de esa persona lo que significaba esperar la muerte sin esperanza, porque creían que ya no se iban a salvar, que no iban a ver a Dios, que ya estaban completamente apartados por Dios. A ese tipo de personas Jesús entonces les está diciendo: Dios está contigo, no con el que te está diciendo eso. Entonces el conflicto al que se refiere Mateo es un conflicto de discernimiento. Cuando tomamos opciones que definen nuestros estilos de vida, no son opciones que generan actitudes fáciles en la sociedad. No son aceptadas de manera tranquila, en paz. ¿Por qué? Porque van contra lo establecido. Ahora, ir contra lo establecido no significa ir matando a la gente. ¿Contra qué voy en contra de? No es ir contra simplemente. A esta persona es todo el tiempo uno que o una que va siempre contra todo lo que se propone, ¿no? Y contra todo aquello que no humaniza. Porque no humaniza, nunca puedo estar a favor de eso. Si yo le digo a alguien en una comunidad: usted es pecador, usted es pecadora, tienen que irse y por acá no vengan hasta el día que no se confiesen,
yo tengo que ir contra esa actitud en esa comunidad. Y si no le gusta a la gente, que se vaya a la comunidad, porque lo que humaniza no es el que se quedó en la comunidad diciéndole al otro que no venga porque es un pecador o una pecadora. Lo que humaniza es acoger al otro que es pecador y que es pecadora, no decirle que deje de ser pecador y de ser pecadora. Quien en su conciencia se encontrará, repito, con Dios, es esa persona, no soy yo en nombre de esa persona. Mi deber en mi conciencia es que esa persona, como esa persona sea y viva, sea parte de donde yo viva y como yo sea. Ese es mi deber cristiano. El deber de esa persona lo sabrá esa persona en su conciencia delante de Dios. Entonces aquí es donde se ubica ese texto de Mateo tan fuerte. Las divisiones surgen o los conflictos surgen siempre que la opción que se tome sea la opción que humaniza, la opción que dé cabida al otro, la opción que incluya, la opción que da al otro la esperanza de que Dios le ama. Porque mientras la mayoría le dice usted no vale y yo le digo usted sí vale, yo me estoy echando en contra de esa mayoría, no a unos cuantos. A eso es que se refiere el texto. Mientras a esa persona le están diciendo usted es un perdido y yo le estoy diciendo a usted Dios lo ama más que a mí, entonces yo me estoy echando en contra a todo el mundo que le está diciendo usted es un perdido, usted es una perdida. A eso es que se refiere el texto. O sea, el texto no nos está llamando a que nos caigamos a golpes, ni nos matemos, ni saquemos las espadas y acabemos con la familia, sino que la honestidad de nuestra conciencia delante de Dios siempre nos lleva a velar por el otro, aun cuando la mayoría diga lo contrario. Porque, repito, Dios no es chismoso, no me va a preguntar por el otro, me va a preguntar por mí. Mateo 25, ¿qué hice yo con el enfermo? ¿Qué hice yo con el preso? ¿Qué hice yo con el hambriento? No me va a decir qué hizo el vecino y la vecina con... Entonces, ahí entramos otra vez en ese tema. La conciencia es personal, no la sustituye nadie. En ese contexto dice Jesús, precisamente entendiendo que las relaciones son de fraternidad, en Mateo 10 y 24, un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Discípulos somos todos. En ese texto más adelante dice que él se entiende como hermano, como un hermano más. O sea, él es el hijo mayor. El hijo mayor significa que hay otros hijos y eso da pie a que él sea nuestro hermano mayor, como dice la carta a los Hebreos, y por lo tanto nosotros somos hermanos de Jesús. Esto significa entonces que si somos discípulos en el modo fraterno como Jesús vivió. Discípulos de Jesús, ay, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa? ¿Cómo se concretiza? Discípulos del modo fraterno como Jesús vivió. Si no, estamos hablando tan abstractamente que discípulo de Jesús significa seguir a Jesús. ¿Y qué es seguir a Jesús? Seguir un estilo de vida concreto, seguir una praxis concreta, seguir una manera de actuar en la sociedad concreta. No es genérico. Jesús no es un clon. Entonces estamos hablando de una praxis bien específica que está en los evangelios. Entonces ser discípulo no es ser maestro. ¿Por qué? Porque el maestro es Jesús. ¿Maestro en qué? En fraternidad. No es maestro en contenidos de doctrina. Jesús lo que va enseñando, que tanto causa conflicto, es la fraternidad. Porque la fraternidad implica que yo acoja al otro para cambiar yo, hacerme próximo. Vamos a poner el ejemplo de
el samaritano. Otra vez, Jesús usa a una figura que es rechazada porque no es pura, porque no es perfecta, porque es pecadora considerada, ¿no? Y resulta que Jesús en esa figura encuentra el modelo otra vez. Entonces nos imaginamos las figuras o tipologías que nosotros consideramos en este momento pecadores, injustos, etc. Y Jesús está usando a esa figura para decir, ese es el modelo. ¿Por qué? Porque está viendo la manera como se relaciona con los demás, no está viendo otra cosa. Entonces viene este samaritano y la persona que está caída significa que la habían golpeado, la habían asaltado, la habían medio matado y la dejaron ahí tirada. No es que él se desmayó y estaba ahí, es que en los caminos entre los pueblos asaltaban, mataban, robaban. Y a esta persona era una de tantas que les pasaba eso todos los días. Ahora imagínense cuántas personas estaban así caídas, desangrándose, y cuántas personas pasaban de lado sin hacer nada. Entonces agarra el ejemplo de un samaritano que ve y se para porque siente compasión, ve la relación. Esa es la relación. No es lo que hace de agarrarlo, acogerlo, curarlo, no. ¿Qué es lo que lo mueve? Siente compasión, o sea, la relación. Vive de tal manera en su día a día que es normal que sienta compasión cuando encuentra a alguien en esa situación. Vamos a ponerlo de otra manera. Cuando uno va caminando por la calle y ciertamente ve gente pidiendo dinero, entonces uno a lo mejor se puede acostumbrar a que ya uno dice y se justifica, bueno, no, este es uno más que está pidiendo, pero este pide en todas las esquinas, entonces ¿para qué le voy a dar si...? Bueno, yo empiezo a justificarme y entonces empiezo a matar la poca humanidad que pueda tener, porque la justifico de tal manera que me impide acercarme a la persona. Y lo que me impidió acercarme es que estoy pensando en el dinero que le tenía que dar o que no le tenía que dar, o si la persona estaba robando o no estaba robando. Pero no pasó por mi mente, déjame pararme a hablar con la persona. O sea, no es a darle dinero, yo no tengo que pararme a darle dinero en el pote donde él está pidiendo dinero o ella está pidiendo dinero. Pero sí me puedo parar a saludar, a hablar. Entonces empiezo a moverme desde la compasión, no a pensar desde lo que puedo dar, desde lo que me van a quitar, desde lo que he de dar, desde lo que he de sacar de mí. Desde la compasión es simplemente el acercamiento, en el encuentro al otro, y ya. Eso es lo que cambia mi vida. Nada, esperando nada adicional, nada extraordinario. Es simple y llanamente el acercarme, el estar, el hablar. Y lo que salga de ahí es lo que saldrá de ahí, pero yo no lo puedo adivinar antes. A mí me pasó una vez que, donde yo vivía antes de estar acá en el campo, entonces había un señor que todos los días se paraba en una esquina, y el señor vivía en uno de estos sótanos de uno de estos edificios, pero un sótano bien feo, mal estado. Solo completamente, pero todos los días se paraba en una esquina, agarraba las colillas de cigarro que estaban en el piso y tenía una bolsita y la iba fumando todos los días, como reusándola, ¿no? De la gente que tiraba la cigarra. Pero, pues, esta gente que está en la calle tiene historias de vida que uno va con su propia historia de vida y a veces hace conflictos, ¿no? Porque uno va con la idea, ay, pobrecito, qué lástima, hay que ayudar, etc. Entonces un día vengo yo y le digo, y estoy hablando ya después casi de un año viéndolo casi todos los días, pues yo me paraba a saludarlo y hablé un ratico con la persona. Pero ya después de un año le dije, bueno, déjame invitarle un café, porque ya yo venía de regreso, yo iba ahí a buscar un café y venía de regreso, y entonces dije, bueno, lo voy a decir, si quiere un café se lo traigo, si no quiere ir, sí. Más vale que no, porque se sintió ofendido. Entonces yo aprendí que lo que llenaba era la relación simplemente.
no el que yo estaba pensando, ay, déjame traerle un pan, déjame traerle un café, déjame traerle algo, porque lo que yo estaba pensando es que él necesita le falta, necesita, le falta, la lógica, ¿no? Le falta algo, necesita, entonces yo soy el que tengo, yo le lleno su vida, cuando es al revés. Él estaba dándose absolutamente gratuito, sin esperar nada de mí, solo el estar con alguien, dos lógicas distintas. Entonces, cuando uno tiene el prejuicio de la tipología, ya uno establece las maneras como va a reaccionar ante las personas. Pero cuando uno entiende que la persona lo que me da nacerá de la relación, entonces tengo que estar abierto a la sorpresa de la relación. O sea, abierto a la novedad, a lo que salga, a lo que pueda de ahí surgir o no. Entonces no voy a la persona para darle porque es un necesitado. Entonces, a veces decimos los pobres, los necesitados. Ya estamos catalogando otra vez. Pobres es igual a quien necesita. Y resulta que el que necesita soy yo porque la persona está más feliz que yo, seguramente. Es decir, si yo empiezo, o pobre, aquel a quien yo le llevo o a donde yo voy, entonces igual me considero yo afuera y el pobre o los pobres son los que están allá y yo estoy acá, o sea, yo no soy parte de, no hay relación. O sea, los veo otra vez como un grupo, como cuando, ahora estábamos hablando de eso, cuando uno llega acá que pone blanco, hispano, asiático, yo la primera vez que lo llené la verdad es que me vi mi color de piel, ¿no? Sí. Y dije, bueno, si no soy blanco, hispano, ¿qué significa? ¿Que debo ser moreno o negro? Porque entonces mi piel es blanca, ¿dónde me meto yo? Porque nos catalogan de tal manera y genéricamente a todos en un mismo bote. O a nivel de religiosidad. Todo el mundo, con el respeto a los mexicanos, todo el mundo es mexicano si es latinoamericano. Entonces yo nunca viví la celebración del pan de los muertos, pero yo soy, para los que son americanos, un latinoamericano que tiene que saber el pan de los muertos. O de la Virgen de Guadalupe. Entonces en el país hay otras devociones que no tienen nada que ver con la Guadalupe, pero todo el mundo se mete dentro de la Virgen única. Entonces ahí están las tipologías funcionando. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender de un guatemalteco, de un hondureño, de un colombiano, de un venezolano, de un argentino, de un uruguayo, de un chileno, de quien sea, si yo voy con la tipología de que a todos ya somos iguales además? Entonces, si todos somos iguales, ya yo no tengo más nada que aprender. Aprendo en las diferencias. Aprendo cuando me reconozco distinto del otro y cuando el otro en su distinción es cuando se abre ante mí y me da lo que completa lo que yo precisamente ni sé, ni tengo, ni puedo tener, ni puedo saber, porque no es parte de mí. Entonces, completarnos tiene que ver con esa relación, ¿no?, de las diferencias. Si no busco al que es completamente diferente a mí, en ese caso lo que me pasó con este señor, que es un señor de la calle, es completamente diferente a mí, me tocó, me pegó y aprendí. Pero entonces tengo que decir, me enseñó, aprendí, tengo que cambiar. Ahora, si yo sigo simplemente viendo como que la persona, bueno, no quiso el café, ya está, me fui, no aprendí. Porque lo que está en juego no es el café, se llama dignidad. Lo que para mí era un compartir, para él es que le estaba faltando su dignidad, porque él, aunque no tiene, es digno, es persona, no necesita. ¿Ven las diferencias? Entonces las relaciones fraternas curan, cuidan, preservan la dignidad. No se basan en llenar cosas porque de acuerdo a mis parámetros le falta al otro algo. Entonces, si yo no
soy cambiado por el otro, no puedo decir que he sido hermano del otro. Jesús fue cambiado por una mujer, por eso puede Jesús decirse, hay un maestro y muchos son, o sea, todos nosotros, los hermanos. Y la carta a los Hebreos dice, Jesús el hermano mayor puede llamarse hermano porque ha sido cambiado por el otro, afectado por el otro. Entonces, ser hermano no es simplemente establecer un vínculo con el otro. Eso puede ser un conocido. Ser hermano es cuando el otro me afecta, me cambia, me hace convertir, me hace ampliar mi humanidad, o sea, me humaniza. Dice otro texto también que leíamos anteriormente, pero en el otro evangelio de Lucas, que dice algo parecido con algunas palabritas nuevas. En Lucas 6, 27 en adelante. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injuran. Fíjense, en este texto agrega otras cositas más. ¿Por qué? Porque cada evangelista que representa a una comunidad escribe lo que más le llamó la atención, igual que nosotros. Cuando ustedes van a un sitio, ustedes escriben lo que a cada uno le llama la atención, no escriben todo lo que escuchan. Los evangelios son exactamente así. Cada comunidad recibe el mensaje de Jesús de acuerdo a lo que esa comunidad o esas personas o esa persona captó más, le llamó más, se acordó. Ahora, ¿por qué? Porque no lo hace. Escribimos lo que no hacemos. Eso es lo que escribimos cuando tomamos nota. Bueno, aquí está haciéndolo Lucas. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que los maldicen, orad por los que os injurian. 4 actitudes que derivan de la fraternidad. Amad a vuestros enemigos, ya lo decíamos anteriormente. Haced el bien a los que os odian. O sea, no es dejar de odiar, no es no odiar al que me odia, no es no hacerle mal, es hacerle bien. Hacerle concreto algo, una actitud, un acercamiento de alguna manera, un gesto que sea bueno. O sea, fíjense lo que esto significa. El que me acerque al otro, hacerme prójimo al otro, no es para que el otro me haga sentir bien, es para que yo le haga bien al otro. El ejemplo de los cafés, de los Starbucks, ¿no? La gente va para sentirse que tiene a alguien al lado, pero no para ser humano porque no hay relaciones ahí. O sea, pero tengo que decir una palabrita o tengo que sentir que tu compañía porque después vivo solo. Porque en la cuadra donde vivo, pues a nadie se trata, como cuando suena la alarma esta de los incendios que se disparan, del fuego, se disparan solas. Me da risa porque donde yo vivo ya ha sonado como 5 veces y nadie se acerca para decir uno está vivo o muerto, ¿no? Ni siquiera el que iba arriba. Entonces, ¿somos capaces de tener relaciones humanas y personalizadoras o no lo somos? No hay intermedio. Entonces, en el café voy porque necesito sentir que alguien está cerca de mi carne, entonces hay una cierta humanidad porque no estoy solo, pero no porque me siento que debo tener relaciones humanas con los demás. Entonces el texto del Evangelio aquí resuena muy duro. Haced el bien a los que os odian, haced el bien. Ahora, ¿qué es el bien? Algo que sea bueno, ¿qué es? Si Dios es bueno y misericordioso, la bondad quiere decir algo que me potencia lo mejor de mí. Si alguien entonces me odia y me vive ofendiendo y me vive humillando
y tú no vales nada porque además tú eres latino o a lo que sea, o me dice cualquier cosa que me rebaja siempre, hacer del bien a esa persona es que yo haga algo que más bien le potencie en su humanidad y no lo coloque al nivel de lo que me está haciendo a mí. No me coloque a mí a nivel de lo que él me está haciendo o ella me está haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que desbarata, como decía Bonhoeffer en plena guerra mundial, cuando escribe, la Segunda Guerra Mundial, cuando escribe su libro sobre la gracia, dice: la gracia desbarata. ¿Por qué desbarata? Dice él. Bueno, porque la gracia es gratuita. Dios no pide primero nada para después dar su amor, pero no es gratis. O sea, cuesta. ¿Qué cuesta? Que hacer el bien al otro me cuesta, porque tengo que ver a la persona que me hizo un mal a mí. Entonces es gratuita, porque Dios no me está pidiendo que lo haga porque si no, no me va a amar. Me está pidiendo que lo haga porque si no, no soy humano. Él me va a seguir amando. Justos e injustos, malos y buenos, decía el texto anterior de Mateo. O sea, Él me va a seguir amando. Pero soy yo el problema, no voy a ser humano, no voy a realizarme humanamente. Entonces el texto ahora de Lucas me está invitando a hacer del bien a los que os odian. O sea, ¿qué puedo hacer yo que desbarato al otro donde menos se lo esperaba? Cuando le hago el bien mientras la otra persona me hace el mal. Cuando no le respondo con la violencia con la violencia como esa persona me responde. Porque la persona siempre está esperando que se le responda igual como esa persona está actuando. Porque es una manera de vivir, de actuar, de pensar, etc. Si yo caigo en el juego, yo soy el que me perjudique, porque para esa persona eso es normal, pero para mí no lo era. Entonces, al caer en el juego de la persona, me transformó a mí, mientras que esa persona era así. Ese es el problema de hacer el bien, al no entenderlo, al que nos odia. O sea, yo me puedo transformar en lo que no soy cuando esa persona ya es así. Entonces, hacer el bien es precisamente cuando no me dejo transformar, no me dejo afectar por el mal, el odio, la injusticia que hacen contra mí. ¿Y cómo lo sé? Cuando no la reproduzco yo. Cuando soy capaz de pararla. Cuando soy capaz de pararla, no parándola y me retracto y me voy para allá bien lejos y me aparto. Cuando soy capaz de pararla haciendo algo que es bueno, o sea, al contrario. De esa manera, la otra persona queda, bueno, hasta sorprendida, porque no se esperaba. A lo mejor no cambia, no va a cambiar, pero quedó completamente desubicada de la reacción o de la respuesta con la que yo salí. Entonces, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. La palabra bendecir y maldecir tiene que ver con decir bien y decir mal. No es nada de energías de maldición y energías de bendición, y entonces hay que echarle energías y buenos pensamientos y cosas para bendecir o maldecir. Decir bien, decir mal. Si yo digo algo de alguien bueno o si yo digo algo de alguien malo. Cuando en las familias de uno la expresión bendición es muy usada, a diferencia de las culturas sajonas. Se pide la bendición, por lo menos en Venezuela se pide, no es que se da, pero ustedes se han dado cuenta que aquí se da antes que se pida. O sea, no la necesito, no la pido. Una vez se lo dije a una persona latina que trabajaba conmigo. ¿Y por qué tú vives dando bendiciones? Tú nunca las pides. O sea, tú eres la que tiene las bendiciones y las das a los demás porque tú las tienes. El pedir es un acto también donde yo me reconozco que necesito del otro. Ese es el sentido de la bendición en una familia, cuando el hijo va o la hija va al padre y a la madre le dice:
bendición papá, bendición mamá. No es que te estoy dando yo mi bendición a ti. Necesito tu bendición para ir a la calle, para salir, para hacer. O sea, tengo que estar bien contigo. Entonces, no es dar, es pedir que la persona está en sintonía conmigo, esté bien conmigo, que me tengo que ir a la calle, pero no me quiero ir mal contigo. Porque si me voy peleado y si me voy bravo, pues voy a estar todo el día con la angustia de la cosa de lo que pasó. Entonces pido la bendición. Dime una palabra buena para estar bien. Ese sentido, ahora lo coloca Lucas diciendo, bendecid a los que os maldicen. O sea, digan una palabra bien a los que les digan una palabra mala. No está hablando de groserías, ¿no? De malas palabras en ese sentido. Palabra, en el lenguaje bíblico, tiene que ver con acciones. O sea, hagan acciones buenas a los que les hacen algo malo. No hagan acciones buenas a los que no conocen. Eso no es lo que está diciendo el texto. Es muy chévere ir a un comedor donde la gente va a comer y no conozco a nadie, me pongo a picar verduras, me pongo a dar el platico, me pongo a sentar a hablar un rato, porque como no conozco a nadie, nadie se entera de mi vida y yo me entero de los demás, estoy un rato ahí y me siento bien. Aquí el texto no está diciendo eso. Es a los que me maldicen, a los que me odian, a los que son mis enemigos. Ahí es donde crezco en humanidad. En el comedor donde la gente va a comer, ahí continúo mi solidaridad, expreso mi solidaridad, pero no crezco en humanidad, sino cuando me enfrento con mi propio miedo, con mi propio prejuicio y me acerco a aquellos que son los que me han hecho mal decir, me han odiado, o sea, me han impedido crecer y ser persona, me han humillado, pero no es acercarme para darle la mano porque van a ser hermanitos míos. Dice el texto en distintas maneras y verbos, hacer, decir, no es convertirlos, no es llevarlos a mi casa, que mi respuesta, que mi acción, que mi palabra, que mi manera de estar no sea la que reproduzca lo que yo he padecido. Es muy triste cuando pasaron aquí las elecciones de ver que pues la mayoría de los latinos cuando votaron por este señor decían que no querían que los que estaban ilegales les quitaran en el futuro su trabajo, pero resulta que la mayoría de los que tienen trabajo hoy en día vinieron también ilegales. Entonces es como egoísta, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esto. O sea, si yo reproduzco lo que padecí y lo que viví, entonces esto es otra cosa completamente distinta, pero no tiene nada que ver con mi vida, con mi religión, con mi fe, con mi religiosidad, nada que ver, aunque lo diga 1000 veces. Bien, para terminar entonces, fraternizar, esto trata o nos lleva a fraternizar nuestras actitudes. Ahora, fraternizar nuestras actitudes no es andar sonriendo, pero tampoco es andar amargado. O sea, fraternizar nuestras actitudes, nuestras relaciones. Fraternizar en una familia, el padre y la madre son padres ciertamente y madres pues de los hijos, pero a la vez tienen que ser hermanos, porque visto al día en que toditos los que estamos acá hayamos muerto y estemos en el corazón de Dios, estaremos con los demás como hermanos, ya no como padre, ni como madre, ni como hijo, ni como hija, ni como tío, ni como sobrino, como hermanos. Si no comienzo aquí, ¿dónde lo voy a aprender? Entonces, fraternizar las relaciones es un proceso. Los padres, madres, con los hijos empiezan en una relación paterno-maternal con los hijos. Para eso son padres y madres. Pero el proceso de la vida tiene que ir llevando una relación fraternal. Una relación fraternal que implique que el otro ya no es solo visto como quien recibe de mí el cariño y el amor de la madre y del padre, sino como quien me da a mí.
¿Cuándo un padre y una madre pueden decir, ah caramba, mi hijo, mi hija me ayudaron a cambiar? Me abrí para que ellos me ayudasen a cambiar. ¡Ay! Y cambié en esto gracias a ellos. Eso es fraternizar las relaciones de los padres y las madres de cara a los hijos. Y de los hijos a los padres. Fraternizar las relaciones. No es tratarlos bien y decir, ay, sí, vamos a salir, quieres salir, te aguanto todo lo que... No, no. Fraternizar las relaciones. Cuando el hijo y la hija pueden decir, cambié, me humanicé gracias a mis padres. Entonces, nacemos hijos, hijas, nacemos para ser o somos padres o madres, pero no nacemos siendo hermanos, nos construimos, nos hacemos, nos tenemos que proponer. Entonces hay que fraternizar las relaciones, fraternizando las actitudes. Dice, para terminar, el documento de la Gaudium et Spes del Vaticano II, que es el documento de la Iglesia en el mundo, en el número 32 lo siguiente: primogénito entre muchos hermanos, constituye con el don de su espíritu una nueva comunidad fraterna. O sea, Jesús, como el primero entre muchos hermanos, es la cabeza, el modelo de la comunidad fraterna. El primero como hermano entre muchos hermanos. O sea, ni Jesús se coloca por encima de nosotros. Cantidad de pasajes del Evangelio, como también en la carta a los Hebreos, a la que me he referido varias veces, Jesús se entiende como el hermano mayor. Y mayor no es como nosotros lo podemos entender porque sepa más, porque tenga más posibilidades, no. Mayor en cuanto a que lleva más plenitud, lleva la plenitud de lo que significa ser humano, ser hermano. Y por eso puede ser paradigma y puede ser modelo, porque es pleno. Si yo agarro como modelo a un carro que le falta un caucho, una llanta, pues entonces ciertamente que el de eso es un modelo. Entonces el modelo está en lo que es pleno. Entonces, ¿qué es lo pleno que Jesús nos comunica? De donde podemos aprender en su fraternidad. La manera como es y se hace proceso, hermano de nosotros. Pero dice, constituye esto, primogénito entre muchos hermanos, una nueva comunidad fraterna. O sea, si yo me defino por la comunidad biológica o si yo me defino por la comunidad fraterna, son dos cosas distintas. Si yo me defino por la comunidad biológica, bueno, el día que se mueran en mi familia, me muero yo más atrás. Porque yo solo viví para mi familia vivió para mí y ahí no salimos ninguno y la burbuja quedó ahí. El día que la burbuja se acabó, nos acabamos todos. O me defino por la comunidad fraterna. La comunidad biológica es una parte de la comunidad fraterna en la que me defino como ser humano, pero no es la comunidad que me define. Es una entre tantas partes. Fíjense que esto es fundamental porque esto significa que hay que relativizar a la familia. No significa esto que hay que descartar a la familia, no significa que hay que darle menos valor, ¿no? Relativizar es que no es un absoluto. Si yo trato a mi hijo y a mi hija o a mi padre o a mi madre como un absoluto, entonces coloco a Dios de segundo. Absoluto significa que no hay otro más allá. O sea, absoluto es el absoluto. Entonces la comunidad biológica, la familia biológica, es siempre y está siempre al servicio de la comunidad fraterna. O sea, lo absoluto es que Dios se hace presente en el otro que es mi hermano. Eso es lo absoluto para mi fe. Lo relativo es que yo nazco en una familia biológica donde crezco y me han de enseñar a ser y a convertirme en hermano de los demás. Pero eso es lo relativo. Si yo no tuve familia
y nací me criaron en un orfanato. Entonces, si yo digo que la familia biológica es lo absoluto, esa persona no tiene identidad y está perdida para el resto de su vida. O sea, lo absoluto no es la familia biológica para Jesús, sino entonces se hubiese puesto a llorar porque María quedó viuda y la dejó sola. Y ustedes saben lo que era una mujer sola en el primero siglo, ¿no? Sí. En el siglo primero, era completamente abandonada porque no tenía al hermano de José que la asumiera como mujer, esposa, para poder seguir siendo considerada con estatus en la sociedad. Y Jesús hace una opción en la que tiene que dejar a su madre, sabiendo que esas eran las condiciones en las que la dejaba. Pero porque la familia biológica era relativa, María, que también entendía lo mismo, entonces lo deja ir, le deja realizar su vocación. No se lo queda para ella. Esa es la diferencia entre decir que una familia o comunidad biológica es lo absoluto o no lo es. Que mi vida centra no en torno a los padres, madres, abuelos, abuelas, hijos e hijas, pero está al servicio de ellos porque siempre son mis hermanos a quien debo mi responsabilidad, pero no son el absoluto que decide mi vocación, porque mi vocación como ser humano se define a la luz de Dios y de los hermanos, no a la luz de mis padres ni de mis hermanos biológicos. Entonces ahí es donde se comprende el peso que significa optar por un estilo de vida pues como el de Jesús.